fue el primer caso comprobado de una persona asesinada por otras que a su vez actuaron por el mero placer de matar. Este tipo de crímenes pasionales son con mucha hazaña y violencia. Se descargan y no miden la fuerza que emplean. Como nadie nos pilló con lo de Manu, podemos joderle a otro pelotudín más dentro de poco. Basta con planear todo. Agustín Emanuel Bogado Quintana, paraguayo. Tenía 32 años de edad. Era titular de la cédula de identidad número 2.576.319. Nació en Asunción el 21 de septiembre del año 1981. Manu, como lo conocían algunos de sus amigos, falleció trágicamente en el año 2014 en un crimen que en principio se pensó fue pasional, pero que luego se descubrió sería nada menos que un crimen por placer. Sí, de hecho, fue el primer caso comprobado de una persona asesinada por otras que a su vez actuaron por el mero placer de matar. Agustín Emanuel Bogado Quintana fue encontrado muerto en un charco de sangre en la sala de su casa en la calle 4 de Julio, casi Juan Dimas Mota, en el barrio San Cristóbal de Asunción. Fue en la mañana del sábado 8 de febrero del año 2014. La terrible escena fue descubierta por la hermana menor del fallecido. Esta relató a policías de la comisaría 11 de la capital, en cuya jurisdicción ocurrió el crimen, que en la noche previa, el viernes 7 de febrero del año 2014, ella había ido a la casa de una amiga para compartir un encuentro, una reunión. De hecho, su hermano mayor, Agustín Emanuel, fue el que le llevó hasta la casa de la amiga. Luego, Agustín regresó a su casa, donde recibió la visita de la que en ese momento era su novia, la entonces conocida modelo Jazmín Baranda, quien cuando eso tenía 31 años de edad. Aquello fue lo último que la hermana menor supo de Agustín, que él se había quedado en la casa con su novia, la modelo Jazmín Baranda. La última comunicación entre Agustín Emanuel Bogado Quintana y su hermana menor, quien estaba en la casa de una amiga, fue poco antes de la medianoche. Agustín le llamó a su hermana y le dijo que se quedara a pasar la noche en la casa de la amiga y que él la recogería en la mañana siguiente. La hermana de Agustín no se preocupó porque pensó que él iba a pasar la noche con su novia Jazmín Baranda. Sin embargo, como en la mañana siguiente Agustín no apareció para recoger a su hermana menor, esta tomó un taxi y se dirigió a su domicilio. Cuando ingresó al lugar, encontró muerto a su hermano en medio de un charco de sangre y con vestigios de que en ese lugar se produjo una brutal pelea. Automáticamente la primera sospechosa del brutal asesinato pasó a ser la modelo Jazmín Baranda. Efectivamente,
ella fue detenida por policías del Departamento de Homicidios, quienes la condujeron ante la fiscala interviniente Carla Rojas. La modelo Jazmín Baranda dijo que efectivamente ella estuvo con su novio Agustín Emanuel Bogado Quintana en la casa esa noche, pero refirió que se retiró del lugar aproximadamente a las 10 o 10:30 de la noche, que fue cuando Agustín se quedó solo. La versión de la modelo Jazmín Baranda fue rápidamente corroborada, teniendo en cuenta que los contactos en el teléfono de la modelo efectivamente daban a entender de que ella se despidió de su novio temprano en la noche. Los investigadores también demoraron a un amigo de Agustín ante la sospecha de que éste pudo haber cometido el crimen. Sin embargo, así como en el caso de la novia Jazmín Baranda, las sospechas contra el amigo pronto se desvirtuaron y menos de 24 horas después del crimen, ambos habían sido de vuelta liberados por el Ministerio Público. La muerte de Agustín Emanuel Bogado Quintana se produjo en el marco de una pelea brutal. Así al menos descubrieron los expertos en criminalística que analizaron la escena y los policías de la comisaría 11 de Asunción, quienes intervinieron directamente en el hecho. El ahora comisario principal Walter Molinas, en aquella época, era el subjefe de la comisaría 11 de Asunción. Él encabezó el grupo que efectuó la intervención primaria tras este homicidio. Lo que el entonces subcomisario Molinas y sus personales encontraron en la casa ya parecía ser los vestigios de un crimen pasional. Yo soy el comisario principal Walter Molinas. Yo era subjefe de la comisaría 11 metropolitana cuando ocurrió aquel terrible suceso de homicidio. Lo que recuerdo es que recibimos una llamada del sistema 911. Inmediatamente el móvil del cuadrante se apersonó en el lugar donde fueron recibidos por vecinos. El oficial Palacio, recuerdo bien, el oficial Paiva fueron los primeros patrulleros que llegaron al lugar, donde los vecinos le manifestaron que durante la madrugada escucharon gritos en el interior de una vivienda. Fue ya en horas de la tarde, cita noche, recuerdo que nos apersonamos inmediatamente, también yo los acompañé, y para poder ingresar en la vivienda. ¿La vivienda estaba deshabitada en ese momento? La vivienda estaba habitada por esta víctima fatal de aquel entonces. La inspección primaria del lugar daba cuenta de que probablemente el arma homicida fue un florero que estaba cargado con arena y que se nota que fue utilizado para golpear en la cabeza varias veces a Agustín Emanuel Bogado Quintana. Sin embargo, el cuerpo también presentaba un extraño y a la vez muy preciso corte que podría haber sido ocasionado con un objeto contundente o con un arma con un diseño específico. Era como un arma de mano o de puño que sostuvo él o la agresora en el momento en que le aplicaba castigo a Agustín. Además, este sufrió varios cortes de tinte defensivos, es decir, que él trataba de impedir que lo atacara. Agustín era un muchacho relativamente grande y tenía mucha fuerza. Por ende, tuvo que haber opuesto mucha resistencia. ¿Cómo quedó la casa? De hecho, daba cuenta de que se trató de una pelea interminable. Agustín luchó mucho tiempo por sobrevivir. Por eso los policías asumieron que el crimen pudo haber sido perpetrado por más de una persona. A los familiares de la víctima no les cerraba el hecho de que una sola persona haya matado a Agustín, porque iba a ser un tanto difícil, teniendo en cuenta que él era de una contextura física relativamente grande y que además, casi con seguridad, iba a luchar por sobrevivir.
Solamente estaba la víctima, atendían a sala ensangrentada. Recuerdo que estaba boca arriba en la sala. Así recuerdo realmente. Los rastros que nosotros encontramos de la víctima con un objeto contundente, pero a simple vista no pudimos individualizar dicho objeto porque no encontramos absolutamente nada dentro de la casa, lo cual pudiera causarle tal daño a la persona. Inmediatamente ahí empezamos a dialogar con los vecinos, quienes nuevamente reiteraron que escucharon gritos, pero que no llegaron a visualizar ningún vehículo ni persona que salía de la casa. Realmente, por la experiencia en varios casos anteriores, lo primero que pensamos fue que fue pasional. No, o sea, sospecharon de la novia, de la modelo en ese momento. Y generalmente estos casos, Iván, vos lo sabrás mejor también, así como nosotros, que siempre está una persona cercana y de índole tanto pasional en el índole femenino como pasional en el índole homosexual también. La hazaña era característica, por eso ustedes pensaron en un crimen pasional. Totalmente de acuerdo. Generalmente este tipo de crímenes pasionales son con mucha hazaña y violencia. Se descargan y no miden la fuerza que emplean. Lo que tenían eran cortes defensivos. Según el médico forense de aquel entonces, diagnosticó como causa probable de la muerte un golpe fuerte en la cabeza, a la altura de la nuca, ¿verdad? Pero a la vez se notaba que luchó entonces. Sí, se defendió la víctima, realmente. Habían transcurrido casi 2 meses del brutal homicidio de Agustín Emanuel Bogado Quintana, de 32 años. Su cuerpo fue encontrado en su casa del barrio San Cristóbal de Asunción. La que era en ese momento su novia, la modelo Jazmín Baranda, así como un amigo de Agustín, fueron demorados inicialmente como sospechosos, pero luego se comprobó que nada tuvieron que ver. Un elemento clave en la investigación fue el análisis del cruce de llamadas del celular de Agustín. Aunque su teléfono fue robado luego de su muerte, los policías de homicidios sí pudieron conseguir el extracto de las comunicaciones que tuvo Agustín antes y después de su fallecimiento. Lo que llamó la atención de los investigadores es que inmediatamente después de las últimas conversaciones que Agustín tuvo con su novia, cuando ésta salió de la casa, Agustín empezó a interactuar con un número de teléfono, un 0961. Esa línea mantuvo varios contactos con Agustín durante lo que quedaba de la noche del viernes 7 de febrero y la madrugada del sábado 8 de febrero del 2014. Evidentemente, el portador de ese teléfono era la persona que contactó con Agustín y luego fue a visitarlo. Evidentemente, la persona que tenía ese teléfono era el asesino del joven asunceno. El seguimiento de los policías de homicidios, siempre con el respaldo de la comisaría 11 de Asunción, fue simplemente perfecto. Ellos identificaron a una mujer que era la titular de la línea telefónica que estuvo en contacto con Agustín antes de la muerte de este muchacho. La que figuraba como dueña de la línea fijaba también domicilio en el municipio de Limpio. Una vez que identificaron la casa de la titular de esa línea, los policías de homicidios fueron a hacer una vigilancia de 2 días. Tenían la foto de la ficha policial de la mujer. Sin embargo, como no salió durante esos 2 días, decidieron demorar a una de las mujeres que salía de la casa. Esta persona fue abordada por la policía y le preguntaron si ella era la titular de la línea telefónica que estaba siendo investigada. La mujer que fue demorada dijo: no, ese número le pertenecía a mi hermana.
Y cuando los policías le preguntaron, ¿quién es tu hermana?, la chica respondió, mi hermana ya no vive en Paraguay hace 3 años. Ella había viajado a España. Esto generó un desconcierto entre los investigadores. ¿Por qué? Porque resulta ser que habían transcurrido solamente 2 meses de la muerte de Agustín Emanuel Bogado Quintana, y la que figuraba como dueña del celular que estuvo en contacto con la víctima estaba en España ya hacía 3 años. Es decir, no podía ser la misma persona. Entonces los policías averiguaron en poder de quién quedó ese número telefónico de la mujer que ya estaba en España. Y fue ahí que descubrieron que el chip quedó en poder del novio de la chica que viajó a España. Se trataba del argentino Isaías Raúl Torres, que en ese momento tenía 24 años de edad. Cuando su novia se fue a España, Isaías Raúl Torres, entonces, además de varias cartas y fotografías que enseñaban el amor que se tenían, él también se quedó con el chip que le pertenecía a su novia. A partir de ahí se estableció una nueva investigación. El objetivo pasó a ser el argentino Isaías Raúl Torres, de 24 años. Con una orden de allanamiento solicitada por la fiscala Carla Rojas, policías del Departamento de Homicidios allanaron la casa del argentino Isaías Raúl Torres, de 24 años. Fue el miércoles 2 de abril del año 2014, en horas de la mañana. En el allanamiento a la casa de Isaías Raúl Torres, los agentes efectivamente pudieron localizarlo y lo detuvieron. Inicialmente, Isaías Raúl Torres negó su participación en el crimen de Agustín Emanuel Bogado Quintana. Sin embargo, los uniformados encontraron evidencias muy comprometedoras contra el sospechoso. Por ejemplo, descubrieron que el teléfono robado del asesinado Agustín Emanuel Bogado Quintana estaba en la casa del argentino Isaías Raúl Torres. Los policías también detectaron una manopla que tenía el mismo diseño de la herida que había quedado en la cabeza de Agustín cuando éste fue asesinado. Es decir, casi por casualidad y tal vez sin imaginarlo, los policías encontraron probablemente otra de las armas homicidas. Isaías Raúl Torres fue presionado por los policías y llegó a tal punto la presión de los investigadores que finalmente el argentino se quebró. Reconoció que él participó en el asesinato de Isaías Raúl Torres y además delató a su cómplice. Dijo que él había actuado con una chica e incluso brindó la ubicación de esta mujer, quien vivía en la ciudad de Atirá, en el departamento de Cordillera. El argentino Isaías Raúl Torres, de 24 años de edad, capturado en un allanamiento a su casa de Limpio el 2 de abril del año 2014, contó a la policía que actuó en complicidad de la paraguaya Gisela Eliana Milea Otto, quien también tenía 24 años de edad. La pareja compartió con Agustín Emanuel Bogado Quintana una ronda de tragos y supuestamente de drogas. Esa noche
de viernes 7 de febrero y madrugada de sábado 8 de febrero del año 2014 en Asunción. Isaías manifestó que esa tardecita noche recién lo conoció a él, a la víctima fatal, pero que le presentó una amiga y se fueron a su domicilio a tomar unos tragos, a compartir, y después esto se tornó ya violento hasta tal punto de matarlo a la víctima. Gisela Eliana Milea Otto finalmente fue detenida por policías de homicidios el miércoles 13 de agosto del año 2014. Fue poco tiempo después de la captura del argentino Isaías Raúl Torres quien la había involucrado. Gisela fue arrestada en las inmediaciones de su domicilio en Atirá. La joven, desde un principio, también negó su participación en el homicidio, pero en cambio sí, desde un primer momento dijo que el asesino fue su amigo Isaías Raúl Torres. Yo jamás haría algo así, todos me conocen, soy una chica muy decente, nunca estuve ni siquiera con 2 novios a la vez, ni fui infiel siquiera. O sea, es algo, me decían, sos una mojigata, me decían y todo. Y ahora de repente vienen y me dicen prostitución. Habían transcurrido 6 meses, es decir, medio año, desde que mataron a Agustín Emanuel Bogado Quintana en su casa de Asunción. Ya estaban detenidos el argentino Isaías Raúl Torres y la paraguaya Gisela Eliana Milea Otto, ambos de 24 años de edad. Los dos fueron citados a una declaración. Durante sus comparecencias brindaron versiones distintas de lo que pasó. El primero en hablar fue Isaías Raúl Torres. Él dijo, entre otras cosas, que efectivamente Agustín Emanuel Bogado Quintana contactó con él a través de Facebook y que supuestamente se hicieron amigos rápidamente. También mencionó que aquella noche Agustín le llamó y le invitó a tomar una cerveza y a comer un asado porque estaba solo en su casa de Asunción. Supuestamente, Isaías Raúl Torres le cursó la misma invitación a su amiga Gisela Eliana Milea Otto y esta accedió. Siempre según la declaración inicial del argentino Isaías Raúl Torres, ellos fueron a la casa de Agustín Emanuel Bogado Quintana solamente para pasar un buen momento. De acuerdo con el testimonio de Isaías, una vez que estaban tomando cerveza y que incluso se estaban drogando con cocaína, Isaías quiso fumar un cigarrillo, a lo que Agustín supuestamente le dijo que no podía hacerlo dentro de la casa. Entonces, Isaías supuestamente salió a la vereda y luego vio que había una despensa cercana, se dirigió caminando al negocio, compró una cajetilla de cigarrillo y regresó. Isaías mencionó que cuando volvió a la casa de Agustín, ya le encontró a este golpeando a su amiga Gisela Eliana Milea Otto. Estaban cerca de la habitación de Agustín. Supuestamente Agustín se quiso propasar con Gisela y eso molestó mucho a Isaías, quien tuvo que separar a Agustín de Gisela a golpes y que luego continuó con los castigos contra el dueño de casa. Supuestamente lucharon cuerpo a cuerpo por varios minutos hasta que en un momento dado Agustín cayó al piso y que en ese momento, cuando Agustín estaba en el piso, Gisela tomó un florero que estaba cargado con arena, que fungía más bien de cenicero, y que fue supuestamente Gisela la que le pegó varias veces en la cabeza a Agustín hasta matarlo. Siempre según la versión de Isaías Raúl Torres, cuando se dio cuenta que Gisela había matado a Agustín, ambos salieron de la casa. Supuestamente Isaías le dejó a Gisela en la casa de una amiga y luego cada uno volvió a sus domicilios. Isaías en Limpio y Gisela en Atirá.
y que desde el momento del crimen y cuando se descubrió el cuerpo prácticamente ya no habían tenido contacto. La otra involucrada, la paraguaya Gisela Eliana Milea Otto, también brindó su testimonio a los investigadores. ¿Qué contó ella? Que conocía a Isaías Raúl Torres desde un concierto en el que coincidieron, porque ambos eran fanáticos del metal, que eran partidarios de un estilo de música pesada, y que a partir de varios conciertos a los que asistieron ya juntos se quedaron muy amigos. Supuestamente, la noche en que ocurriría el crimen, Isaías le llamó a Gisela y le invitó a un asado, que ellos fueron a la casa de Agustín Emanuel Bogado Quintana sin ninguna otra intención más que pasarla bien. Según el relato de la señorita, en un momento dado, cuando estaban pasándola bien, efectivamente Isaías salió de la casa y los dejó solos, al dueño de la vivienda, Agustín, y a la amiga, Gisela. La mujer contó que Agustín le invitó a pasar a su habitación porque le iba a mostrar supuestamente un CD de un grupo musical que ella también admiraba. Gisela relató ante los investigadores que cuando entró a la habitación, supuestamente Agustín se lanzó sobre ella, que empezó a besarla y a acariciarla, y que rápidamente intentó propasarse con ella, que intentó violarla. Supuestamente Gisela opuso resistencia, se negaba a ser sometida y que justo en ese momento llegó Isaías, que entró, la defendió y empezó a pegarle al dueño de casa. Según Gisela, el que le mató a Agustín fue Isaías, y según Isaías, el que le mató a Agustín fue Gisela. Ambos al menos coincidieron en la versión de que tras consumar el crimen salieron de la casa y fueron juntos hasta la vivienda de una amiga de Gisela. Supuestamente acordaron que no iban a hablar con nadie de lo que pasó. Incluso acordaron que no iban a tocar el tema nunca más. En otro testimonio posterior, Gisela ya cambió su versión. Dijo que su amigo Isaías Raúl Torres la llevó a la casa de Agustín Emanuel Bogado Quintana para prostituirla. En su segundo testimonio, Gisela ya reconoció que su amigo Isaías Raúl Torres probablemente había llegado a un acuerdo con el fallecido Agustín Emanuel Bogado Quintana. Para ese momento, Gisela ya había descubierto que su amigo Isaías era un proxeneta, lo que en aquella época también era conocido como un taxi boy. El fin del encuentro fue para tener sexo realmente con la chica esta, pero entre tragos y tragos, lo que yo me recuerdo es que este señor manifestó que lo tomó por la parte trasera de los brazos a la víctima fatal, y donde Gisela agarró un florero de material cerámico que contenía arena, donde generalmente se clavaban incienso para quemar, y con ese objeto fue que le propinó un golpe, no sin antes la víctima fatal defenderse. No fue producto de una pelea, ya estaba planificado y lo hacían por gusto, según manifestaron, que sentían esa necesidad de matar y que posterior al hecho buscarían otras víctimas para volver a hacer lo mismo, porque tengan más dinero. Así le dijeron fríamente, comisario. Fríamente, pues esas fueron las palabras. Disfrutaban lo que hicieron y que tenían otra sensación de volver, querían sentir esa sensación de persona con más dinero. La investigación del asesinato de Agustín Emanuel Bogado Quintana estaba prácticamente cerrada. La policía y la fiscalía tenían detenidos al argentino Isaías Raúl Torres y a la paraguaya Gisela Eliana Milea Otto.
Aunque ambos se acusaban mutuamente de haber matado a Agustín, era claro que los dos participaron en ese terrible asesinato. Solamente faltaba discriminar los roles de cada uno para seguramente defender una hipotética condena en un juicio oral y público. Cuando faltaba poco tiempo para el debate oral y público, el laboratorio forense del Ministerio Público finalmente remitió los resultados de la extracción forense de los celulares incautados de los sospechosos, Isaías Raúl Torres y Gisela Eliana Milea Otto. Los resultados fueron espeluznantes, abominables, macabros, tétricos y dantescos. Se trataba de un compilado de más de 5.000 mensajes por WhatsApp que intercambiaron antes y después de la muerte de Agustín Emanuel Bogado Quintana. Esos mensajes ayudaron a entender lo que realmente pasó entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de febrero del año 2014. No es que Agustín fue asesinado cuando intentó propasarse con Gisela, sino que su muerte ya había sido planificada previamente y se ejecutó en el marco de una operación por el mero placer de matar. Luego de la muerte de Agustín Emanuel Bogado Quintana, la sospechosa Gisela Eliana Milea Otto empezó a enviar mensajes de WhatsApp a su cómplice, Isaías Raúl Torres. Uno de los mensajes decía, por ejemplo: como nadie nos pilló con lo de Manu, podemos joderle a otro pelotudín más dentro de poco. Basta con planear todo. Isaías escribió irónico: hoy recién lavé el pantalón que usé en lo de Manu, salió el chicle. Sí, es gracioso. Es como una película. Otra cosa graciosa son nuestras caras. ¿Quién sospecharía de nosotros? Parecemos dos bebés inocentes. Yo desde los 12 quise encontrar a alguien como vos. En el sentido de un compañero que mate conmigo. Y te conocí. Violame, me lo merezco. Qué loco. Luego de un brutal asesinato, somos unos demonios. Siempre dije que sos una bestia. Vi tu lado demoníaco. Se supone que después de esto teníamos que sentirnos culpables y estábamos ahí jugando. Quiero apuñalar en el cuello a alguien. Eso sería liberador, pero yo también quiero hacerlo. ¿Y cómo lo haríamos? No moriría en el instante. Le clavo y luego vos. Pero tampoco podría gritar y tendríamos que esperar nomás unos minutos, verlo sangrando. ¿Pero vos querés clavar siempre? O sea, esta vez y las veces que hagamos algo. Pero la cuestión es asegurar que traspase el cuello. No debe haber error. No debe escapar y gritar o sacarte el puñal. ¿Y cortarle la garganta? Deberías hacerlo primero. ¿Cómo matabas antes? A uno le rompí el cuello, a otro algo parecido. A Manu una llave y a otro lo ahorqué con una sábana. Manu murió por traumatismo. ¿El golpe ese lo mató o al final vos le mataste? A ambos lo matamos. Esa mezcla de locura pegó, riesgoso todo. Y cuando empezó a sangrar, me gusta la sangre. Los perturbadores mensajes de WhatsApp enviados por Isaías a Gisela y por Gisela a Isaías revelaban que el asesinato de Agustín Manuel Bogado Quintana fue por el mero placer de matar. Todo había sido planeado ya desde antes. Esta pareja, por lo visto, compartía una misma afición: ver sufrir a la gente.
Hablaban de derramar ácido a sus víctimas, de apuñalar en el cuello, de conseguir un arma con silenciador. Pero el objetivo de ellos no era solamente matar, sino si se podía también conseguir algo de plata o algún botín que pueda ser vendido para hacer de él efectivo. En esa época Gisela estaba planeando mudarse de su casa de Atirá y ella creía que matando y robando a su siguiente víctima iba a conseguir los recursos para financiar su mudanza. Que el crimen fue por placer, que nunca fue una venganza, que nunca fue un crimen pasional, que ni siquiera fue con motivos de robo. Sin embargo, aún quedaba pendiente una faceta de la investigación. ¿Cómo es que el ahora fallecido Agustín Emanuel Bogado Quintana contactó con los que serían sus verdugos? ¿De qué manera? Y para conocer cómo fue ese relacionamiento, los investigadores tuvieron que googlear mucho los datos de Isaías Raúl Torres y pillaron que ofrecía servicios sexuales en internet. El número de teléfono que usaba Isaías Raúl Torres, que fue con el que se comunicó la noche previa al crimen con el fallecido Agustín Emanuel Bogado Quintana, fue introducido a una plataforma de búsqueda en internet. Los policías pillaron que ese número 0961-454-814 estaba asociado a varios anuncios en la red. Uno de ellos, por ejemplo, en la plataforma Badoo, en la que efectivamente ese número estaba consignado al usuario Raúl Torres 24. En su descripción decía que como intereses le gustaban la música, Sepultura, Vader, Amistad, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Decid, Crisium, 6 Feet Under y Suffocation. Pero lo que llamó la atención de la policía no eran los nombres de estos grupos y temas musicales, sino que además en el mismo anuncio se consignaba Servicios Eróticos Asunción. Soy discreto, serio y divertido a la vez. Inteligente, atento, caballeroso, culto y más. Tengo varias cualidades. Este es mi correo. Raúl Torres _metal666 @hotmail.com. Y por último, el mismo número de teléfono que aparecía en la investigación del homicidio. 0961-454-814. Con estos elementos, más lo que después contarían los asesinos, la policía estableció la manera en la que el ahora fallecido Agustín Emanuel Bogado Quintana contactó con los que serían sus asesinos, Isaías Raúl Torres y Gisela Eliana Milea Otto. Había sido aquella noche de viernes 7 de febrero del año 2014. Agustín Emanuel Bogado Quintana pensaba pasar la noche con su novia, la modelo Jazmín Baranda. Probablemente tuvieron una discusión y la modelo Jazmín Baranda salió de la casa después de las 10 de la noche. Como se quedó solo en su domicilio y ya le había dicho a su hermana con la que vivía en ese momento que la recogería al día siguiente de la casa de la amiga, Agustín entonces empezó a revisar en internet algunas páginas y foros de servicios sexuales. Fue así que encontró el anuncio de Isaías Raúl Torres. Cuando ingresó a ese perfil, se dio cuenta que Isaías tenía anuncios publicados en varias plataformas de citas e incluso en páginas pornográficas de Paraguay. En casi todos los anuncios XXX se consignaba el número de teléfono que usaba Isaías Raúl Torres.
él ofrecía sus servicios sexuales y también ponía a disposición los servicios de otros hombres y mujeres. Lo que pasó supuestamente fue que Agustín Emanuel Bogado Quintana contactó esa noche con Isaías Raúl Torres y le pidió una chica. Isaías Raúl Torres entonces llevó a Gisela Eliana Milea Otto, así como esta denunció en su primera declaración. Ella fue a la casa como para prostituirse, aunque inicialmente dijo que ella no sabía que su amigo la había vendido al dueño de casa. Después lo que ocurrió, el detonante del asesinato, sí ya hasta ahora resulta ser una incógnita. En teoría, Agustín Emanuel Bogado Quintana había contratado los servicios de Gisela Eliana Milea Otto, pero algo salió mal durante la cita. Algo se descontroló. Todos pensaron en principio que pudo haber sido una desaveniencia por arreglos económicos, pero en realidad, con los chats que se recuperaron después, se descubrió que nunca la intención de Isaías y de Gisela fue prostituirse, sino que ellos fueron a la casa de Agustín con la única intención de matarlo y así provocarse el placer de ver sufrir a una de sus víctimas. Con la serie de perturbadores chats como estrellas del juicio, el lunes 18 de septiembre del año 2017, más de 3 años y medio después de la muerte de Agustín Emanuel Bogado Quintana, las juezas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Alba González, como integrantes de un tribunal de sentencia, encontraron culpables del asesinato al argentino Isaías Raúl Torres y a la paraguaya Gisela Milea Otto. Ambos fueron sentenciados a la pena máxima establecida en la legislación paraguaya: 30 años de cárcel más otros 10 años de medidas de seguridad, con lo que en total la condena llega a 40 años de encierro. En este juicio, por primera vez, se tuvo en cuenta la única intención del placer por matar. Los mensajes fueron contundentes, las evidencias arrolladoras. Nunca hubo una intención de robo, nunca se trató de una pelea, ni nunca fue un crimen motivado por desavenencias económicas. Isaías y Gisela fueron predispuestos a matar y hacer sufrir a Agustín. Cuando fueron detenidos, ellos ya estaban planeando cometer otros crímenes aún más atroces. Las magistradas entendieron que la única pena posible para ambos era la de 40 años, la máxima establecida en nuestro país. Así, aunque después pidieron perdón a los familiares de su víctima, Isaías y Gisela fueron confinados en la cárcel de Tacumbú y del Buen Pastor respectivamente, para pasar a cumplir sus condenas de 40 años. ¿Usted cree que fue el primer crimen que cometieron? Y para no mentirte, no creo que haya sido el primer crimen, Iván. Uh-huh. Porque con la frialdad con la cual actuaron, no son primerizos. En el momento de la grabación de este material, 10 años después del crimen de Agustín Emanuel Bogado Quintana, en noviembre del 2024, el condenado a 40 años, Isaías Raúl Torres, pasa sus días en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Le quedan todavía 30 años de encierro. En tanto que la otra asesina, la paraguaya Gisela Eliana Milea Otto, murió el 24 de noviembre del año 2018 cuando se hallaba recluida en la cárcel del Buen Pastor. Solamente cumplió 4
de los 40 años de encierro. Su muerte fue provocada por ella misma. De hecho, Gisela dejó una nota suicida en la que pedía perdón por sus actos. Aunque hubo varios crímenes atroces en nuestro país, el de Agustín Emanuel Bogado Quintana, sucedido en 2014, va a ser recordado todavía por mucho tiempo, porque oficialmente es el primer asesinato que fue juzgado bajo el hecho de haber sido cometido por el mero placer de matar. Uno de los asesinos sigue preso, la otra falleció en la cárcel. Mientras tanto, los familiares de Agustín lo recuerdan todos los días. No pasa un solo día en el que no lo tengan presente. Agustín Emanuel Bogado Quintana, que en paz descanse.